Si te dijera que hoy día tienes dos opciones y una de ellas te dará felicidad, ¿me creerías? Bueno, vamos a comparar estas dos decisiones y lo voy a dejar a tu decisión cuál quieres tomar. Vamos a empezar con la primera decisión, que tomas el camino difícil, tomas una acción que te cuesta, pero que finalmente te da una recompensa. Una recompensa quizás no tan placentera, pero una recompensa que te hace sentir bien contigo mismo y que te hace sentir que hiciste las cosas bien. La otra es hacerlo fácil y recibir más recompensa aún, pero luego finalmente sentirte con dolor y sentirte compasivo. Y es que hoy en día nuestra generación está comparando una falsa felicidad por placer. Está creyendo que el placer realmente es la felicidad. ¿Cuál es el problema de esto? Que ese placer no es nada más que dopamina. Y la dopamina no es felicidad como tal. La dopamina es el neurotransmisor del placer y la motivación, que es muy importante, sí, pero la diferencia es que la dopamina como tal, exagerada, no tiene control. O sea, tú al ingerir algo que tiene dopamina, al satisfacer este neurotransmisor, básicamente lo que quiere tu cerebro es más y más y más. No hay término medio para quedarte satisfecho. En cambio, haciendo cosas con un poquito menos de dopamina, pero con más tranquilidad, lo que obtienes es finalmente esa verdadera, lo que llamaría yo, esa verdadera felicidad, que te da tranquilidad, que te da serenidad. Hoy en día todos estamos tomando la decisión de irnos por lo más fácil y por lo que nos da placer. Estamos siendo presos de esta dopamina. Por eso te digo en el video de hoy que tienes dos opciones: elegir la gratificación demasiado excesiva de la dopamina o elegir algo más tranquilo, pero que te va a dar verdadera conexión contigo y que te va a dar verdadera felicidad. Dependiendo, ¿no?, de cuál es el significado para ti la felicidad. Para mí, la felicidad no tiene que por qué ser así de éxtasis placentera, pero luego sentir dolor, porque eso es lo que nos da la mayoría de decisiones que tomamos hoy en día. Tomamos una decisión, nos comemos un chocolate en exceso, ¿para qué? Para luego sentirnos gordos, sentirnos que no estamos por el buen camino o sentirnos indeseados. O eh, navegar por redes sociales durante toda la mañana para luego sentirnos poco productivos. O sea, es gratificación, nos da gusto, pero ¿cuál es el problema? Que luego nos da ese dolor, luego nos da ese arrepentimiento de no haber hecho otra cosa mejor con nuestros días. En cambio, ¿qué puede cambiar? Si tomas la decisión de realmente perseguir la verdadera felicidad, como le diría yo, saldrías a trotar o saldrías a otro tipo de cosas que finalmente te darían menos dopamina, pero que te le darían verdadera tranquilidad. Tú luego de trotar, por ejemplo, no quieres volver a trotar, porque ya estás cansado, ya estás con esa tranquilidad y ese bienestar propio. En cambio, si tú te comes una barra de chocolate, vas a desear otra. Si tú navegas una hora por redes sociales, vas a querer navegar media hora más, y así sucesivamente. Hoy en día nuestras acciones tienen peso, y en la mayoría de los casos, la felicidad sí depende de nosotros. Por supuesto, hay cosas externas que ya van más allá de nuestro control, pero en la mayoría de las decisiones que tomamos, la felicidad está bajo nuestras acciones. ¿Qué decidimos hacer hoy? Por ejemplo, yo me di cuenta de esto cuando dejé de trabajar los domingos. Yo antiguamente trabajaba los domingos, por ejemplo, y bueno, trabajando se me iba todo el día, la verdad, pero cuando dejé de trabajar, por ejemplo, los domingos, me di cuenta de que los domingos, en vez de ser días para descansar, bueno, a mí me pasa algo que quizás le pasa a algunos, que es que los días de descanso me cuesta descansar realmente. Los días de descanso por lo general me da el síndrome del impostor, que me cuestiono qué estoy haciendo o termino tomando decisiones que no van a gusto conmigo. Debido al exceso de descanso, un domingo para mí, por ejemplo, puede ser un día muy torturador, porque me puedo dejar llevar por mis impulsos, puedo hacer cosas que no quiero hacer o tomar decisiones que no me gustaría hacer. Entonces, los domingos realmente empezaron a ser para mí, en vez del típico día que uno dice, nada, voy a descansar, pues exceso de descanso me traía malas conductas y me hacía cuestionarme, en fin de cuentas. ¿Qué empecé a reemplazar? Obviamente los domingos es difícil que sea un día, digámoslo así, esforzado. ¿Por qué? Porque por lo general es un día que tú dices, nada, quiero descansar. Todo el mundo los domingos va a descansar y es así. Pero a mí me pesa descansar todo un domingo. Todo un domingo descansar me pesa. Y por lo general, si no me exijo, termino tomando malas decisiones. En un mundo, ¿no?, de exceso de dopamina, pues es fácil caer preso de esas cosas. Por lo tanto,
cuando dejé de trabajar los domingos, realmente fue muy difícil para mí que realmente sea un día provechoso. Pero, ¿qué es lo que finalmente hice? Fue tomar decisiones que me costaran. Por ejemplo, un domingo, en vez de acostarme, levantarme tarde, me levanté temprano, tampoco muy temprano como habitualmente lo hago, pero una horita más o menos adecuada y empecé a trotar. Empecé a trotar, a calmar toda esa ansiedad y todo ese tipo de cosas y mis domingos empezaron a mejorar. Yo sé ahora que mis domingos son difíciles porque a mí me cuesta descansar, me cuesta tener la mente en blanco, digámoslo así, pero empecé a trabajar eso, ¿sabes? En vez de yo un domingo dejarlo a la buena de Dios, dejarlo hoy día que se dé lo que se dé nomás, empecé a trabajarlo, trabajarlo para que así mi día pues sea mucho mejor y también descansar obviamente, pero un descanso mucho mejor, un verdadero descanso, porque tampoco considero que sea un descanso pasarte todo un día sentado en el sillón o scrollando redes sociales o comiendo como loco o lo que sea. Entonces empecé a cambiar eso de mí y me di cuenta que realmente no era el domingo en sí, sino que eran mis malas decisiones que tomaba. Por supuesto, para mí antes los domingos era trabajar y ya está, y era así de sencillo. Pero claro, cuando me vino la libertad de tener un día libre, empecé a flojear mucho. Entonces, eso lo cambié por, digamos, esforzarme un poquito más. Por supuesto, fue una decisión difícil, porque por lo general los domingos, pues, la gente descansa y tú autoexigirte, pues, no es una buena idea. Pero si te pasa lo mismo que a mí, pues deberías empezar a replantearte una opción de exigirte un poco más si en ese caso caes ante los impulsos. Es que es fácil, es el tema, es fácil caer en los impulsos, es fácil caer en esta red de placer cuando no tienes nada que hacer o cuando estás aburrido. Ahí es donde más fácil te pega. Es donde más fácil te pega cuando no estás ocupado. Por eso te digo que hoy en día quizás hay mucha gente infeliz, pero porque no se toma esta autoexigencia que viene bien, viene súper bien. Por supuesto es importante descansar, pero bajo horas establecidas, no todo el día o no durante toda la semana. Entonces, es momento de que te pongas a replantear que la felicidad o esta plenitud depende de ti, ¿sabes? Y que estamos comparando o estamos de alguna manera mal ilustrando la felicidad con placer, que no es lo mismo, porque el placer tarde o temprano nos lleva a un dolor excesivo, que ese dolor pues nos deja sin ganas de hacer nada. Y es lo que está pasando con hoy en día, aplicar mucho lo de perseguir en placer en vez de perseguir la plenitud, en vez de perseguir la autosuperación, que es lo que finalmente, bajo mi concepto, es lo que realmente nos va a hacer felices y es lo que nos va a hacer finalmente estar contento con nosotros mismos. Entonces tenemos dos decisiones. Una decisión que es más complicada, pero que es hacer lo correcto y que finalmente estar en un balance correcto. Otra decisión que nos va a liberar una dopamina de la que finalmente nos vamos a sentir presos. Esto te lo digo porque probablemente, así como yo, hay mucha gente que en su momento se siente aburrida, siente sin ganas de hacer nada y que se deja llevar fácilmente por estas decisiones malas que finalmente arruinan tu vida. Muchas veces te puedes encontrar sin sentido a la vida o con unas frustraciones todo porque estás tomando malas decisiones y no te das cuenta. Puedes estar siendo infeliz todo por tomar malas decisiones, pero que por supuesto no sabes que son malas decisiones. Entonces, este es un video que te invito a empezar a tomar decisiones correctas, que son más difíciles, pero que tienen en ti más equilibrio. Como puede ser, por ejemplo, salir a correr, puede ser, por ejemplo, leer un libro, puede ser, por ejemplo, no sé, salir con un amigo, estudiar, investigar, lo que sea, pero algo que realmente te va a hacer mejor, te va a hacer mejor y te va a dar más equilibrio en tus niveles de felicidad. Otra cosa importante, por ejemplo, de esto es que básicamente probablemente hacer estas cosas te va a costar. Obviamente te va a costar hacer todo este tipo de cosas si en vez de eso la estás reemplazando por placer absoluto, por navegar una hora en redes sociales, por comerte una barra de chocolate, que estas cosas te liberan 1000 veces más placer que las otras cosas. Pero poco a poco ir reemplazándolas e ir poniéndolas no como prioridades, porque no te digo que deje de hacer todas estas cosas. Finalmente el placer, sentir placer es parte del ser humano, pero hoy en día lastimosamente está tan desenfrenado que ese exceso de placer pues te quita la motivación para hacer las cosas que realmente te vuelven mejor persona o te vuelven mejor ser humano. Entonces, probablemente tener un equilibrio con placer o dejarlo al último, o lo que hacen muchos que dejarlo como recompensa. Mira, voy a hacer todo esto, voy a estudiar, voy a leer y después como recompensa pues voy a navegar una horita en redes sociales o como recompensa me voy a comer esa barra de chocolate. Pero no dejarlo al libre albedrío,
que finalmente pues nos termina consumiendo y nos termina dejando en una crisis o en un vacío, en un abismo del cual luego es muy difícil recuperarlo. Entonces eso, hoy ya tienes dos decisiones, la más difícil pero que te lleva a un camino de superación, o la más fácil pero que cada vez te deja más perdido, más débil y sin un camino. Por eso es importante tener un propósito, que incluso los días de descanso te anime a hacer las cosas bien. Así que hoy ya tienes dos decisiones. Tú sabrás cuál es la correcta, pero una de ellas realmente te lleva a la felicidad y a la plenitud que te mereces.